Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y se recuerdan, mis hermanos, que ahora vamos a hablar de la introducción a la doctrina. Estuvimos hablando por un par de días, por varias clases, sobre qué es la doctrina esencial cristiana. Y lo habíamos identificado a través de los siglos D-O-C-T-R-I-N-A. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio entrando, mis hermanos, en el fundamento o a la fundación del estudio de la doctrina. Y te recuerda que en la introducción a la doctrina estamos hablando, mis hermanos, primeramente la doctrina de los apóstoles, Hechos en capítulo 2, en versículo 42. Estuvimos luego hablando sobre la herejía que se encuentra en Tito capítulo 3, en versículo 10. Luego la doble verificación en Juan capítulo 21, versículo 18. Luego pasamos un buen tiempo hablando sobre la fe o la definición de fe en Romanos capítulo 1, en versículo 17. Y luego habíamos comenzado a hablar sobre el descuido de la fe, número 5, el descuido de la fe en Romanos capítulo 4, en versículo 20. Y luego nos falta todavía, número 6, el testimonio del Espíritu en Romanos capítulo 8, versículo 16. El fundamentalismo en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Luego la tradición en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en versículo 15, y por fin los principios de interpretación en 2 de Timoteo capítulo 2, en versículo 15. Ahora, lo que queremos hacer es que yo quiero regresar aquí al número 5. Número 5, es aquí donde yo quiero regresar, mis hermanos, para hablar sobre... Y te recuerda que nos habíamos quedado aquí hablando sobre esto. El descuido de la fe, mis hermanos, hablando que hay 6 expresiones del Nuevo Testamento que puede delinear el decline de fe en un individuo o una persona. Hay 6. Y si te recuerdas, estuvimos hablando la última vez... Número 1, sobre la fe vana, y habíamos estudiado ese concepto en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 14 al 17. La segunda fue la fe muerta, y esa la estuvimos estudiando en Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahora, ¿se recuerda? Que habíamos hablado que hay 6 expresiones del Nuevo Testamento que puede delinear el decline de fe en una persona. 1, fe vana. 2, la fe muerta. Ahora quiero hablar de 4 más, pero lo quiero presentar en un contexto un poquito diferente. Los otros 4, después que una persona se salva, él puede experimentar las siguientes variedades de fe. Y esto sucede muchas veces, mis hermanos, y no nos damos cuenta nosotros. Con eso yo quiero explicarle algo a ustedes. La primera va a ser cierta clase de incredulidad. Te quiero mostrar, vete conmigo en Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16, del versículo 11 hasta el 14. Habíamos ya estudiado todo esto, pero ahora quiero hablar de los 4 más que nos faltan en este contexto, específicamente en este concepto, que después que una persona es salva, él puede experimentar las siguientes variedades de fe. Es aquí la clave de lo que estamos hablando. Porque sí es posible de experimentar variedades de fe por varias razones. Depende en qué iglesia uno se encuentra, depende en la habilidad, el adiestramiento, el equipar, el entrenamiento, la preparación del pastor de esa iglesia. Si él camina sólido en la palabra, si él no camina sólido en la palabra,
tu pueblo, el pueblo de él, va a experimentar varias clases o variedades de fe. So, la primera va a ser cierta clase de incredulidad. Cierta clase de incredulidad. Mira, esto es experimentada por creyentes que fallan de aceptar toda la obra de Cristo. Y ese es un problema grande cuando muchos creyentes no aceptan toda la obra completa de Cristo. Algo sucede en su preparación, en su entendimiento, en su enseñanza. Y se lo quiero mostrar a través de Marcos capítulo 16. Abre su Biblia, comenzando, mis hermanos, con versículo 11. Dice esto: ellos, cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Te recuerdan? No lo creyeron. En Marcos, en capítulo 16, por favor. Vamos a comenzar, vamos a ponerlo, vamos a comenzar con versículo 9 para ponerlo en su contexto. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, con Cristo, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, cuando María Magdalena se lo reportó que ella lo vio en vivo, dice que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Cuántas veces el Señor contesta una oración de una persona y es que los creyentes, el creyente hoy día, mis hermanos, en la época moderna es un animal, un fenómeno que no existe, pero es un fenómeno, ¿no? El Señor le contesta la oración y las primeras palabras que traspasa su labio es: no lo creo, no lo creo. El cristiano me fascina a mí. Le quiero meter una bofetada. Está orando, llorando, gritando, le está rogando a Dios: Dios mío, esto. Y cuando Dios le contesta, dice: y no lo creo. Pues precisamente lo que pasó con ellos. Ellos no creían. María Magdalena lo ve vivo. Ella corre hacia ellos, le hace saber que sí, que él vive, y dice: y no lo creyeron. Y estos son los hombres que caminaban con él por 3 años y medio, a la par. No lo creyeron. Mire bien, en versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron. Ni aun ellos, sus colegas. En versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y hay tiempo en la vida de creyentes, mis hermanos, que van a experimentar una cierta clase de incredulidad. No quiere decir que perdieron su salvación, pero en ese momento dado se encuentran ellos en una tremenda lucha de creer, porque las circunstancias tan abrumadoras lo ha consumado tanto que ellos no pueden ver la posibilidad, ni siquiera la luz del Señor en medio de las tinieblas que se encuentran.
¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en algo muy, muy similar, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos hallado en una situación difícil de creer? ¿Cómo es posible que vamos a salir de esta cosa? Muchas veces nos hallamos nosotros en algo muy similar, mis hermanos. La segunda que le quiero poner es poca fe. Esta es la segunda. Poca fe. Muy diferente a la fe vana, muy diferente a la fe muerta, muy diferente a la incredulidad. Poca fe. Poca fe. Mira bien lo que dice en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, en versículo 26. En Marcos capítulo 7, vamos a ir allá, por favor. ¿Te recuerdas de la mujer, no? Sirofenicia, ¿no? Ahora, en esencia, ¿qué es la poca fe? La poca fe, mis hermanos, es una mezcla de fe y incredulidad. Una mezcla de fe. Y esto es lo que sucede con muchos creyentes, mis hermanos. Ellos mezclan, ¿no?, la fe, mis hermanos, con la incredulidad. Es como mezclar el arroz, ¿no? Con los frijoles, ¿no? Y hay gente que eso sucede. ¿Y quién va a ganar? Usualmente, si cuando tú mezclas la fe con la incredulidad, usualmente la incredulidad va a dominar ese sentimiento, ese pensamiento, que de una forma o de otra se tiene que expresar, mis hermanos, ¿cómo? En poca fe, en poca fe. Marcos, el capítulo 7, por favor, vete conmigo en capítulo 7 y note bien, vamos a comenzar con versículo 24, ¿no? Con versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí tenemos, una mujer era griega, ¿no? Una persona no judía. Por ejemplo, no judía en tanto en lengua como en la religión. Mira, aquí dice, una mujer, la mujer griega, y sirofenicia de nación. En otra palabra, ella venía de la parte de Sirofenicia, era la parte en ese entonces conocida como nosotros la conocemos hoy día como Siria, ¿no? El pueblo de Siria. Ahora, mira bien que le quiero mostrar aquí ahora. Él le dice, y la mujer era griega y sirofenicia de nación y rogaba que echase fuera, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarse a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a la casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama.
Mira bien. Y ella estaba en la cama, ¿no? Mira bien, aquí ella estaba rogando. Es posible rogar, pero rogar de una forma, de una manera de no creer. En otra palabra, la poca fe es que usted ha elevado la fe, o no mejor dicho, la poca fe, usted ha transformado la fe en una esperanza humana. La fe en Dios y la esperanza humana son dos cosas muy distintas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Son dos cosas muy distintas. Y cuando la fe, cuando la esperanza humana domina la fe, es porque usted ha mezclado, ves, la fe con la incredulidad. Espera, pero no espera. Ojalá que sí, que existe la posibilidad, pero yo sé que no va a suceder. Ojalá que sí, que existe la posibilidad, pero yo sé que no va a suceder. Esa es la poca fe. Pero el Señor le contestó de todo modo. Y hay gente que están, mis hermanos, están preocupados, sudando la gota que no hay, y se le están quejando y expresando todas las dudas, expresando todo lo posible que puede suceder. Y aún cuando termina, el Señor le contesta y dice, ay, no lo creo. No lo creo. El pueblo es interesante, si no se dan cuenta. Ahora vamos a otra. Fe débil. Fe débil. Y vamos a Romanos. Romanos 14:1. La fe débil. La fe débil refiriéndose a la creencia expresada como un mero legalismo. Como un mero legalismo. La fe débil, mis hermanos, es algo que sucede cuando nosotros confiamos más en los hechos religiosos nuestros más que en la persona de Dios. Esa es una fe débil. Y Pablo nos da a nosotros una instrucción que vamos a topar con muchos que tienen una fe débil. Son creyentes, no me vaya a malinterpretar aquí. Son creyentes, estos son creyentes. Pero ellos están luchando porque se han aferrado más al legalismo, a la religiosidad, a las cosas, a sus obras, las cosas que ellos hacen. Ahora en Romanos, él dice esto, en capítulo 14, por favor, y le quiero mostrar en Romanos capítulo 14, dice, en versículo 1, recibí al débil en la fe, al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Él dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Él dice recibir. La palabra griega aquí se refiere a una aceptación, personal y voluntaria entre unos y otros. De todo modo te voy a recibir. Yo entiendo, yo comprendo que aquí no vale la pena discutir este asunto contigo. Que él está débil en la fe. Esto caracteriza a los creyentes que son incapaces, mis hermanos, de desembarazarse de las ceremonias y rituales de su pasado religioso, El creyente judío débil tenía dificultad para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. Él insistía en un montón de cosas, mis hermanos, se sentía obligado a mantener o a adherirse a las leyes sobre la dieta, observar con rigor el día de reposo, ofrecer sacrificios en el templo, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, en muchas iglesias legalistas. Muchas iglesias legalistas, mis hermanos. La fe es bien débil porque ellos dependen más en las cosas que ellos hacen, en los rituales y ceremonias y las tradiciones y en los hechos que ellos llevan a cabo, más que en la persona de Cristo. Y hay muchos creyentes genuinos, yo estoy hablando de creyentes genuinos, que están envueltos en este tipo de iglesias, mis hermanos, y lo que no se dan cuenta es que tienen una fe débil. ¿Ves? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No es de discutir con ellos. No tiene sentido, mis hermanos, de discutir con ellos. Ahora, vamos a la fe fuerte. La fe fuerte va a ser Romanos capítulo 4, versículo 20. Tú puedes ver, mis hermanos, cuando está hablando de descuido de la fe o dificultades en la fe, mis hermanos, que hay 6 expresiones del Nuevo Testamento que puede delinear el declínio de fe en un individuo. Fe vana, fe muerte, mis hermanos, y después que una persona es salva, él puede experimentar las siguientes variedades de fe. La primera es cierta clase de incredulidad, la segunda es poca fe, la tercera es una fe débil, pero también puede experimentar una fe fuerte, Y lo dice bien claro en Romanos, ya que estamos ahí, en Romanos capítulo 4, y mire lo que dice la palabra aquí en versículo 20. En el versículo 20. Pero esta es una fe que está enraizada de las promesas de Dios. Dios lo prometió, para mí es un dicho y un hecho, yo lo creo. Tal que voy a depositar mi vida, voy a depositar mi caminar. Voy a conducir mi vida en esa promesa. Yo lo creo. Aunque toda la evidencia me dice lo contrario, pero yo lo creo. Lo creo porque yo creo en la persona que me lo dijo. Yo creo en la persona de Dios. Mira bien lo que él dice en Romanos capítulo 4, en versículo 20, pero vamos a ponerlo en su contexto, por favor. Regrese hasta versículo 13, antes de 14, después de 12. Mira bien, Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero, dice, del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues
pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, perdón, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mira bien conmigo. En versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Creer en esperanza contra esperanza. Estamos hablando de la fe fuerte. Donde Él dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, ¿no? En otra palabra, con Él dice, en esperanza contra esperanza, desde el punto de vista humana, ¿no? Parecía imposible lo que se había dicho de parte de Dios. A pesar de la evidencia humana. Pero Dios me dice otra cosa. A pesar de la evidencia humana, Dios me dice otra cosa. Así se halló, así se encontró Abraham. En versículo 19 él dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya era viejo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que ya estaba casi 99 años, la de Sara, ¿no? Ella estaba como 90 años, más o menos como 90 años, ¿no? Él casi tenía 100, ella tenía como 90 años. Y le dice, y dice en versículo 20, tampoco dudó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Tú y yo, ahora te recuerda que nosotros estuvimos hablando que cada vez que presentamos, mis hermanos, una enseñanza doctrinar, la vamos a presentar en 3 formas, ¿no? Típicamente, no todo el tiempo, pero la mayor parte es explicación primero, ilustración segundo y por tercero la aplicación. Cuando nosotros tomamos en cuenta estas doctrinas, las vamos a presentar típicamente en 3 términos. ¿Ves? Explicación, ilustración y aplicación. Ahora le quiero mostrar la ilustración de todo lo que hemos estado hablando aquí. La ilustración. Abre su Biblia en Génesis en capítulo 12. Vamos a hablar de Génesis capítulo 12. Mientras los cristianos maduran, y esta es la clave, como pastor, tú necesitas desarrollar en ti mismo paciencia, mientras que su pueblo vaya desarrollando madurez en la palabra de Dios, madurez en su comprensión, en su entendimiento de la palabra de Dios, madurez en creer, madurez en comprender, madurez en caminar la palabra de Dios y darle vida a la palabra de Dios en su vida. Mientras los cristianos maduran, ellos deben crecer en fe.
Esta fue la experiencia de Abraham. Al principio en su peregrinaje, mis hermanos, con Dios, él no podía confiar en que Dios lo protegiera en Egipto. Esta era una fe débil. ¿Te recuerdas? Una fe débil. Él estaba, mis hermanos, que sí, que no, que no, que sí. Y por fin, ¿qué es lo que hizo? Por fin, él, ¿ves? Él mezcló la incredulidad y esa fue la parte que dominó sus sentidos y por esa razón él actuó humanamente. Abre su Biblia en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, de versículo 10 hasta el 20. De versículo 10 hasta el 20. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, hablando donde él estaba. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Note el pensamiento de Abraham. Él todavía está de niño, él es infantil en su creer. Él es infantil todavía, mis hermanos, en su fe, aunque él está ejercitando fe. Pero lo está haciendo como un niño. Y él llega a este momento donde humanamente muestra su falta de fe y depende de su propia astucia. Miren lo que él dice. En versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón. Y le alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió al Faraón. Le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declaraste? Mira, él se da cuenta, el faraón se da cuenta. Mas Jehová hirió a Faraón, a su casa con grandes plagas, y por causa de Sarai, mujer de Abraham. Faraón, él se da cuenta, algo está mal aquí, él va a confrontar a Abraham. Y le dice en versículo 13, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Y por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ahora, a pesar de lo que él hizo, note la protección. Quiero que usted note la mano de Dios sobre la vida de Abraham. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Puede ver? ¿Me está comprendiendo? Que a pesar de que él no había madurado todavía, ahora él está madurando. Después de esta experiencia, mis hermanos, él maduró. Hay ocasiones, mis hermanos, cuando tú y yo vamos a topar con gente en la iglesia, que van a tener luchas en su fe. Más tarde, Abraham, él pudo confiar en Dios acerca de Abraham, a querer sacrificar, a querer sacrificar su hijo Isaac. Y esta fue una fe fuerte.
Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. Estamos ilustrando las varias etapas de fe. Ahora, más adelante sabemos que él es ya fuerte. ¿Por qué? Ya tiene un hijo. En Hebreos capítulo 11, mire lo que sucede. Dice la palabra de Dios así, en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, ahora él es Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Podemos ver la gran diferencia, ¿ves? De poca fe a una fuerte fe, de creer. ¿Ves? Es la distancia entre poca fe y fuerte fe, mis hermanos, es el conocimiento de la palabra de Dios, pero el conocimiento de la persona de Dios. Y ahí está la gran diferencia. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Hemos hablado de la explicación, hemos hablado de la aplicación, ahora de la ilustración. Ahora vamos a hablar de la aplicación. Esta es la aplicación, es bien sencilla. La vida cristiana es un continuo crecimiento. La vida cristiana es un continuo crecimiento de aventura, de fe, o la aventura en fe. Ahora, si usted me permite, vamos ahora a llegar al testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu. Vamos a llegar al testimonio del Espíritu, mis hermanos. Aquí es ahora donde tenemos que dar cuenta el caminar íntimo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. El caminar íntimo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, si me permite, vamos a llegar al testimonio del Espíritu, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, en capítulo 8. En Romanos capítulo 8, ojear ya que estamos ahí. En Romanos capítulo 8, vamos a ponerlo en su contexto. Versículo 12, Romanos capítulo 12 hasta el 17, por favor. Este es básicamente un párrafo donde dice: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. La explicación. Vamos a tratar de darle la explicación amplia, mis hermanos, o una explicación breve, perdón, de lo que estamos hablando del testimonio del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu es, como se dice, la seguridad interna. La seguridad interna de la verdad de Dios. Ese es el testimonio del Espíritu. ¿Ves? Es la seguridad. El testimonio del Espíritu, mis hermanos, primeramente es la seguridad
va a ser la seguridad, mis hermanos, interna. Vamos a ponerlo así. La seguridad interna de la verdad. Y es importante comprenderlo en su contexto, mis hermanos. ¿De la verdad de quién? De la verdad de Dios. De la verdad de Dios. Se abre sus Biblias en Juan, y vamos a Juan capítulo 7, por favor. En Juan capítulo 7. En Juan capítulo 17, y vamos a comenzar con versículo 14. Hasta el 17. Vamos a Juan, capítulo 7, de versículo 14 al 17. Estamos hablando, mis hermanos, del testimonio del Espíritu, el testimonio del Espíritu. Y la manera más sencilla para comunicarlo es la seguridad interna de la verdad de Dios en el corazón del creyente, mis hermanos. Una de las condiciones de esta convicción interior, concerniente a las cosas de Dios, es obediencia a su voluntad conocida. Es obediencia a su voluntad conocida. Mira bien en Juan 7, en versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Él está declarando abiertamente, ¿no es?, su fuente. El fuente de quién era, mis hermanos, que obviamente era de otra parte al que me envió. Y esa fue la gran diferencia, mis hermanos, de las enseñanzas radicales, mis hermanos, de Jesús con los rabinos. Porque él dice en versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conoceréis si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O si yo hablo por mi propia cuenta, mis hermanos. Note bien que el conocimiento de Jesús se originaba en Dios el Padre mismo, a diferencia de los rabinos que recibían de fuentes humanas. Esa fue la gran diferencia entre, mis hermanos, entre el Señor, ¿ves?, y los judíos o los fariseos. Aquí tenemos, mis hermanos, que esta es la seguridad interna de la verdad de Dios. Es una convicción doctrinar, una convicción de la palabra de Dios, de la persona de Dios, de lo que Él dice es el dicho y el hecho, mis hermanos. Que uno confía completamente en su palabra. Dios usa este ministerio del Espíritu que da testimonio interiormente, mis hermanos, ¿ves?, del Espíritu Santo para convencernos de una verdad que no puede ser comprendida de ninguna otra manera salvo por medio de la ayuda divina. En Mateo capítulo 16, si ustedes se recuerdan, en Mateo capítulo 16, regresa ahí conmigo, por favor, en Mateo 16, y tenemos aquí, en Mateo 16,
en versículo 17, ¿te recuerda? Pero vamos a ponerlo otra vez en su contexto. Es importante de siempre buscar cómo poner las cosas en su contexto. Vamos a comenzar del 13, del versículo 13. Vamos a hacerlo así, del versículo 13 hasta 17. Aquí está el diálogo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Dios usa este ministerio, mis hermanos, del Espíritu Santo para convencernos de una verdad que no puede ser comprendida de ninguna otra manera, salvo por medio de la ayuda divina. Ahora, ¿cuál es la ilustración de esto básicamente, mis hermanos? Bueno, básicamente este testimonio fue obvio mis hermanos, en la confesión de Pedro acerca de Cristo. ¿Te recuerdas? Fue obvio y es un tremendo ejemplo, bien sencillo, no es complicado, mis hermanos. Yo creo que ese es el problema, que nosotros tenemos la tendencia de complicar todo, de complicarlo todo. Cuando él le dijo, respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él le respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Aunque otros hayan observado a Cristo y llegado a ciertas conclusiones erróneas, Pedro recibió profundo conocimiento espiritual de parte de Dios en cuanto a quién Jesús realmente es, mis hermanos, o realmente era. Este alumbramiento, si es que lo podemos decir así, este alumbramiento no significaba que la que ya no tenía más que aprender. Porque tal vez dentro de algunos minutos de su confesión, Pedro, reprendió por Jesús por su falta de conocimiento espiritual. La cosa es que lo que le quiero enfatizar aquí, que el testimonio del Espíritu, mis hermanos, no es algo universal, ¿ves? 24 horas, 7 días a la semana. El convencimiento o el testimonio, alumbramiento del Espíritu Santo, del Espíritu, mis hermanos, es la seguridad interna de la verdad de Dios y es algo específico muchas veces en la vida de los creyentes. El hecho que él está tan convencido en una cosa no quiere decir que él está convencido en otra cosa todavía. Por favor, no de repente tomar el testimonio del Espíritu en una ocasión y levantarla y cubrir a todo lo demás como si fuera una sábana gigante, mis hermanos, y cubrir lo demás con la misma cosa. Porque el mismo Pedro, aunque en ese momento tuvo el alumbramiento del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, de una verdad específica que Cristo era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios le respondió: nadie más te lo ha revelado si no fuera por mi Padre que está en los cielos. Porque más adelante él mostró falta de fe, ¿no?
Porque en el versículo 23 le dijo, pero quítate, mira, y te recuerda, mira el diálogo, mira, sigue el diálogo, mira. So, en versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús el Cristo. Estamos en la misma plática, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si está comprendiendo bien, mira, casi están en la misma charla, en la misma plática. El mismo Pedro con el mismo Jesús y los demás que están presentes. En este momento tiene una convicción profunda, un alumbramiento del Espíritu Santo que le da una convicción y la seguridad de una verdad de Dios. Y ahí están sin su plática, su diálogo, y de repente él muestra una duda también. Pero mira bien. En versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, Jesús le dio vuelta: quítate delante de mí, Satanás. Eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunta: ¿cuál es la aplicación, básicamente, de esto? ¿Cuál es la aplicación? Es esta: los cristianos deben ser cuidadosos de siempre obedecer la clara, revelada voluntad de Dios, para así no impedir este ministerio en sus vidas. Esta es la clave. Los cristianos deben ser cuidadosos de siempre obedecer la clara, revelada voluntad de Dios, para así no impedir este ministerio en sus vidas. Si el Espíritu Santo deja de hablar contigo, tiene que ser por la única razón posible. Y estamos hablando de creyentes. Es porque vos has sido tan desobediente, se ha alejado tanto de Él y no has seguido obedeciendo ya la verdad que ha sido revelada en tu vida. Olvídate que Él te va a dar otro testimonio interno cuando tú le has cerrado tu corazón y su oído a Él. Ahora vamos, mis hermanos, por favor, vamos ahora a brincar aquí. Y vamos a hablar aquí, mis hermanos, del fundamentalismo, mis hermanos. Por favor, aquí es donde vamos a hablar aquí un poco. Número 7. Abre sus Biblias en Hebreos, en capítulo 6. En Hebreos capítulo 6. Y note conmigo, por favor,
Dice, por tanto, él le dijo aquí en Hebreos 6, versículo 1 al 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No dejando, dice lo que, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, mis hermanos, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuál es la aplicación de esto? Mira, el fundamentalismo, mis hermanos, es un movimiento creciente fuera de la controversia con el liberalismo religioso al principio del siglo XX, cuando devotos líderes cristianos insistieron que ciertas verdades eran fundamentales al cristianismo y no podían ser comprometidas. No pueden ser comprometidos. Estos incluían la creación divina, la inspiración verbal errante de la Escritura, el nacimiento virginal de Cristo, su deidad, su sacrificio sustitucional, su resurrección corporal, su retorno físico, la existencia de un cielo y un infierno literal. Y aunque buenos líderes, mis hermanos, aunque buenos cristianos no estén de acuerdo con otras áreas, el negar estas cosas esenciales es el abandonar la fe cristiana. Note la ilustración aquí por un momento conmigo. La historia registra el triste caso de algunos que rehusaron aceptar la autoridad escritural y fueron hechos un estrago de fe. Y fueron hechos un estrago de su fe. Por ejemplo, Diotrefes se oponía en una epístola de Juan, después comenzó a dañar el ministerio de cristianos fieles y bajo su influencia. Tercera de Juan. Vamos aquí a Tercera de Juan, en versículos 9 y 10. Y en Tercera de Juan, versículos 9 y 10, miren lo que dice aquí, dice, y yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera a recordarle las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros. Dice, y no contento con estas cosas, no recibí las cosas, hermanos, y a los que quieren recibirlos se le prohibió y los expulsa de la iglesia. Mis hermanos, este es un problema grandísimo en muchas iglesias hoy día. ¿Cuál es la aplicación de esta verdad? ¿Cuál es la aplicación, mis hermanos, de esta verdad? Es sencilla. Los cristianos son sabios en construir sus vidas y ministerios sobre el sólido fundamento de las enseñanzas de Cristo. Vamos a concluir con Mateo capítulo 7. En Mateo 7, donde dice la palabra del Señor aquí, en Mateo 7, versículos 24 y 25. Dice esto la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre
la roca.